Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos tener vida el día de hoy. Gracias porque nos has traído con bien, Señor. Ahora te rogamos que nos permitas entender tu palabra. Sé conmigo. Dame de tu gracia, de tu misericordia para exponer tu palabra. Sé con los oyentes para que también tú los socorras y ellos puedan comprender tu palabra, Señor. Permítenos ver a Cristo. Permítenos poder entender la intención del autor, el Espíritu Santo, en este texto y poder aplicarlo a nuestra vida, Señor. Permítenos poder vernos también a nosotros mismos a la luz de este texto y que tu Espíritu nos aplique este texto a cada uno de nosotros en particular en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, permítanme nada más poner el cronómetro. Muy bien. Este texto que el hermano acaba de leer en Marcos es ya el sermón, número 24 en este evangelio. 24 sermones hemos escuchado en este evangelio de Marcos. Y no sé para ustedes, pero ha sido una gran bendición para mí exponerme al evangelio de Marcos. Ahora Marcos nos presenta en este texto del capítulo 8, versículo 1 al 26, el tema de la incredulidad. La incredulidad es un mal que nos aqueja a todos los que estamos aquí, desde el recién nacido hasta el hombre o la mujer más longeva o longevo que esté en este lugar. Es un mal que nos aqueja a todos. A unos de una manera, a otros de otra manera. A unos de una forma más seria que a otros, como lo veremos en un momento. Pero este tema tiene que ver con usted. Este tema tiene que ver conmigo. Unos son incrédulos en un estado de condenación, como lo veremos. Y otros son incrédulos desde un estado ya de perdón. Las consecuencias de este problema de la incredulidad son serias, hermanos. Y van a tener repercusiones para muchos en la eternidad. Es muy probable que tú estés con ese problema de la incredulidad en alguna área. Y tal vez no has prestado el cuidado debido a este tema de la incredulidad. Así que, hermanos y amigos, escuchemos con atención este tema porque puede salvar tu vida. Vean conmigo en nuestro texto que la incredulidad también está en medio de aquellos que son medio incrédulos. Este problema está en aquellos que son medio incrédulos. Y esta sección la encontramos del versículo 1 al versículo 10. Aquellos que son medio incrédulos. Los que ya son creyentes, pero aún son incrédulos a muchas cosas. Y quiero que veamos en el versículo 1 y 2, lo primero que Marcos nos presenta, y es la compasión de Jesús. La compasión de Jesús, dice el versículo 1 y el versículo 2. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Así que lo primero que Marcos nos deja ver es la compasión de Jesús. Porque el texto nos dice que había una gran multitud. Cuando veamos el milagro de la alimentación, Marcos dice que eran aproximadamente 4,000 personas.
pero sin contar mujeres ni niños. Aproximadamente unas 12,000 o 13,000 personas fueron las que estaban reunidas ahí. Por eso el texto dice una gran multitud. Y noten algo, ya habían estado 3 días con Jesús ahí. Hermanos, eso no suele pasar muchas veces. Una gran multitud que están tan emocionados por escuchar la palabra de Dios que se les olvide hasta comer. 3 días sin comer. Y estaban ahí con Jesús. Hermanos, hoy, si predicamos 50 minutos, la gente empieza a cabecear. Así que, en buen sentido, si usted ve que el que está a la par suya empieza a cabecear, pellízquelo. Y dígale al oído, arrepiéntete. Porque aquí tenemos un ejemplo de, hermanos, 12,000, 13,000 personas por 3 días escuchando a Jesús. Hoy no quieren escuchar ni 50 minutos. Esta multitud fue debido posiblemente al milagro que sucedió anteriormente del sordomudo. En la alimentación de los 5,000, del capítulo 6 atrás, Jesús tiene compasión por el pueblo, pero en un ámbito espiritual. Él tenía compasión, dice en el capítulo 6, por ellos, porque eran personas que eran como ovejas que no tienen pastor. Y él se preocupó por su espiritualidad. Pero en este texto, en esta ocasión, dice que Jesús tiene compasión por las necesidades de las personas. No tienen qué comer. No tenían comida. Esa era la preocupación de Jesús ahora por estas personas. Y pregunto a ustedes, ¿crees que Jesús se preocupa por tus necesidades? ¿Estás verdaderamente convencido, convencida de que Jesús se preocupa por tus necesidades? Aquí tienes un claro ejemplo de que sí. Ahora, hermanos, este texto nos enseña que Jesús tiene preocupación por nuestras necesidades. Es cierto. Sin embargo, quiero hacer una pregunta a sus conciencias. ¿Estás tú cumpliendo con lo que Dios pide de ti? Porque muchos quieren que Dios les dé. Muchos quieren que Dios cuide de sus necesidades, pero ellos no quieren nada de compromiso con Dios. Y dice la Biblia que si tú buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia, entonces Dios suplirá todas esas cosas, todas esas necesidades como que comer, que vestir. Pero hoy la gente anda buscando de Dios porque anda buscando que Dios le supla sus necesidades, pero no cumple con la otra parte. Busquen primeramente el reino de los cielos. ¿Cuántas personas el domingo tienen primeramente otras cosas que el reino de los cielos? Y no van a las iglesias. No sacan ese tiempo para adorar a Dios y Dios se lo merece. Es más, alguien ha dicho, Dios se merece su adoración, aunque tú vayas camino al infierno. Dios merece tu adoración porque Él es Dios. ¿Cuánto no más se merecerá Dios nuestra adoración sabiendo que nos ha perdonado? Pero la gente hoy tiene otras necesidades, otras prioridades. No buscan primeramente el reino de los cielos. Pero sí andan pidiendo a Dios en oración, Señor, suple mis necesidades. Entonces, sí, hermanos, este texto nos enseña que Jesús tiene compasión y se preocupa por incluso nuestras necesidades físicas, el qué comer. Pero la pregunta es, ¿buscamos nosotros primeramente el reino de los cielos? ¿Cuántas horas sacas al día para leer su palabra? ¿Cuántas horas sacas para orar? ¿Qué haces durante el día? ¿Ver televisión? ¿Ver TikTok? ¿Ver YouTube? ¿Ver telenovelas? ¿Qué haces? Y todavía con esa cara de barro, que ya no es cara de barro, es todo de barro, porque no has sacado primeramente el tiempo para el reino de Dios y su justicia, sino que lo has invertido en tantas otras cosas que no tienen tanta importancia. Llegas en la noche, Señor, acuérdate que tengo una necesidad. Eso no funciona así. Buscad primeramente el reino de los cielos
y Él añadirá las cosas que necesitemos. ¿Crees que Jesús se preocupa por tus necesidades? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Ahora, este texto que acabamos de leer en el versículo 2, cuando dice, tengo compasión de la gente, esa frase, hermanos, es el único relato, y el paralelo de Mateo, es el único relato donde Jesús mismo dice que tiene compasión. En el capítulo 6, es Marcos el que dice, Jesús tuvo compasión. Pero ahora, Él está hablando en primera persona. Yo tengo compasión. Soy yo. Hermanos, cualquier maestro, cualquier predicador, estuviese contento con una audiencia así. 12,000 personas, 3 días completos, no se preocupan ni por comer. Qué bueno, ¿verdad? Tener una iglesia a ese nivel. Sin embargo, Dios prueba a sus discípulos. Pero recuerden que en esta sección estamos hablando de aquellos que tenían o que eran medio incrédulos. Y entonces, ante la necesidad de la multitud, Dios prueba a sus discípulos, aquellos que tenían más o menos incredulidad. Versículo 3. Dice Jesús, si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Hermanos, si usted hubiese sido parte de esos discípulos que están ahí, Jesús ve la necesidad de que tienen hambre y Jesús dice, tengo compasión de la gente porque hacen 3 días que no comen, están conmigo. Si los envío en ayunas se van a desmayar en el camino porque muchos vienen de lejos. ¿Qué debieron de haber contestado sus discípulos? ¿No era obvio que entonces sus discípulos contestaran, sí, Señor, pero sabemos que tú tienes el poder para darles de comida porque hace poco vimos cómo tú alimentaste a 6,000 con unos cuantos peces y unos cuantos panes? Señor, tú puedes. Sabemos que tú puedes, Señor. Confiamos en ti. Esa hubiese sido la respuesta de los discípulos con toda claridad, porque ya lo habían visto. Sin embargo, hermanos, con todos los milagros de los cuales ellos fueron testigos en estos 7 capítulos atrás, donde ellos vieron y escucharon incluso a los demonios decir, Él es el Hijo de Dios, al demonio decir eso. Ellos vieron cómo simplemente se levantó en la barca y le bastó con decir, calma, calla, enmudece, y el viento y las olas cesaron. Hermanos, con todos los milagros de los cuales fueron testigos, deberían ser muy, muy confiados en el Señor. Haber visto el poder y además ya habían sido testigos de una alimentación milagrosa. ¿Qué debieron de haber contestado sus discípulos? Señor, ellos tienen hambre, son muchísimos, pero sabemos que tienes el poder, Señor, para alimentarlos. ¿Cuál fue la respuesta de sus discípulos? Versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están en el desierto? Hermanos, yo no sé usted, pero cualquier maestro hubiese tirado la toalla. O sea, por favor, ¿cómo van a contestar? ¿Cómo van a responder? ¿Quién les va a dar comida a estos? Después de haber visto que más de 12,000, 13,000 personas también atrás comieron milagrosamente. Y ahora Jesús, de una forma muy sarcástica, dice, mira, tengo compasión de ellos, ¿qué hago? No los puedo mandar en ayunas. Y salen sus discípulos con su respuesta tan genial. ¿Quién les podrá dar de comer?
cualquier maestro, yo hubiese tirado la toalla, renuncio. No han aprendido nada. Pero Jesús no es así. Hermanos, Jesús no es así. Se salvan que yo no fui Jesús porque yo hubiese tirado la toalla. No, me rindo. Jesús no es así. Él tiene paciencia para con sus discípulos. Él tiene paciencia para con nosotros. Él tiene paciencia para con sus alumnos. Más paciencia de lo que nosotros podamos imaginarnos. Hermanos, ¿cuántas veces, pregunto, cuántas veces Dios nos ha enseñado repetidas veces la misma cosa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no nos ha enseñado repetidas veces lo mismo? Somos buenos para saber teología, pero a la hora de poner en práctica la palabra de Dios, de que Dios es poderoso, de que Dios quiere un bien para mí, ¿cuántas veces dudamos en los momentos difíciles si Dios podrá o no podrá hacerlo? Si Dios me va a ayudar o no me va a ayudar. Si podré salir de esta o no. ¿Hemos dudado o no hemos dudado? Igual que los discípulos. ¿Cuántas veces, no sé cuántos de aquí han pasado por ahí, pero cuántas veces no hemos tenido absolutamente nada que comer? Y de alguna forma Dios provee. Y pasan 2 semanas y nos enfrentamos a lo mismo y ahí estamos otra vez dudando. No tengo que comer, ¿qué voy a hacer? ¿A cuánto les ha pasado? Es que así somos. Y por eso, gracias a Dios, Jesús no es como los maestros nosotros. Él sí tiene más paciencia y nos enseña una y otra vez. Una y otra vez nos enseña. ¿Saben por qué digo esto? Porque a pesar de que Jesús está esperando que sus discípulos digan, Señor, ellos tienen hambre y no pueden irse en ayunas, pero sabemos, Señor, confiamos de que tú puedes alimentarlos. Tú tienes el poder. A pesar de que posiblemente Jesús esperaba esa respuesta de sus discípulos, se enfrenta cuando dice, ¿de dónde podrá alguien sacar pan a estos aquí en el desierto? ¿Qué hace Jesús? ¿Sabe qué hace Jesús? Repite su enseñanza otra vez, versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud, vuelve a repetir lo mismo del capítulo 6. Dice, entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, posiblemente sardinas. Y dice, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que tenían o que habían sobrado 7 canastas. Y estas 7 canastas son muy diferentes, incluso en español y en el griego, a las 7 canastas del capítulo 6. Porque esta palabra que aparece en nuestra Biblia, 7 canastas, se hace referencia a un tipo de canasta que era tan grande que cabía un hombre completo de pie. Esa es la canasta que se habla en Hechos de los Apóstoles, donde subieron a Pablo para bajarlo por el muro. Se recogieron, dice, que 7 canastas de esas así de grandes, con todo lo que había sobrado. O sea, Jesús está diciendo, les voy a volver a recordar quién soy yo. Les voy a volver a recordar que yo tengo el poder para alimentar a todos estos de donde no hay. Y aunque sobre 7 canastas de este tamaño, con todos los sobros, les voy a recordar quién soy yo. Yo soy aquel que de la nada hizo el mundo entero. Ese soy yo. Les vuelve a repetir la enseñanza, igual que ha hecho con nosotros muchas veces.
Nos hace pasar por el mismo trago amargo para, vamos a ver si aprendiste de la vez pasada. Y casi siempre somos como los discípulos, Señor, ¿y qué voy a hacer? Te voy a volver a recordar quién soy yo y nos vuelve a ayudar. Hermanos, Dios no se cansa de repetirnos las enseñanzas a nosotros y damos gloria a Dios por eso, que no es como nosotros, que tiramos la toalla, me rindo con estos, me rindo, no aprendo. No, Dios no es así. Sin embargo, hermanos, en esta sección del pasaje, Dios es misericordioso y vuelve a repetir la enseñanza para los que son medio incrédulos. Ya son cristianos, ya son salvos, pero casi siempre empiezan a desconfiar. Esos somos nosotros los cristianos. Ya somos justos, somos salvos por la sangre de Cristo, pero muy de vez en cuando desconfiamos del Señor, de su cuidado, de su poder. Y vuelve a repetirnos la enseñanza. Pero en la otra sección que vemos también en nuestro pasaje, Marcos nos presenta a los incrédulos que no quieren ver. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, de esos es de los que habla nuestro texto en el versículo 11 al 13. Dice el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no le será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Aquí Marcos nos presenta ahora, no a los incrédulos que son medio incrédulos, aún siendo salvos, sino ahora a los que son incrédulos y que no quieren ver. Al peor ciego, que es el que no quiere ver. Los fariseos, dice el texto, que discuten y tientan a Jesús. ¿Ustedes se recuerdan qué pasó con los gentiles en el contexto de nuestro pasaje de la semana pasada? Cómo los gentiles le rogaban a Jesús que por favor tocara a aquel hombre y lo sanara. Ahora Marcos nos presenta a los líderes religiosos no pidiendo a Jesús que lo sane, no clamando a Jesús, no buscando a Jesús, sino discutiendo con Jesús y tentando a Jesús. Querían tentarlo, querían ponerle a prueba. ¿Y qué hacían para discutir? ¿Y qué hacían para ponerle a prueba? Le pedían una señal del cielo. ¿Sabe por qué Marcos dice ahí una señal del cielo? Porque según el pensamiento judío o fariseo en aquel momento, ellos decían, sí, Jesús ha hecho muchos milagros terrenales. Ha multiplicado los panes, ha multiplicado los peces, ha sanado a los ciegos, a los sordos, a los mudos, ha calmado el mar, pero todo eso es terrenal. Y ellos pensaban, Satanás puede hacer todo eso. Porque recuerden que en el contexto ellos habían dicho ya que Jesús hacía todo lo que hacía por el poder de Belcebú. Por eso ellos dicen, no queremos ver más señales de aquí, porque eso lo hace Satanás y sabemos que es el que trabaja en ti. Si verdaderamente tú eres quien dices ser, haz una señal del cielo, donde solo Dios puede hacer eso. Como en el monte Sinaí, una señal del cielo, no aquí en la tierra, allá. Hasta eso habían llegado ya. Eran tan ciegos que a pesar de haber visto todo lo que habían visto, ellos mismos no querían ver. Y de esa forma estaban tentando a Jesús. Le querían poner a prueba. Hermanos, por eso Marcos pone ahí una señal del cielo. Ellos parece que no les hubiese bastado haber visto todas las cosas que habían visto. No les bastó ver un cuadrapléjico caminar con solamente una palabra. No les bastó.
No, queremos ver algo del cielo, ya que pase cósmicamente, como que el sol se detenga como en Gabaón. Queremos ver eso. No les bastaba. Hermanos, ¿cuál fue la reacción de Jesús a los ciegos por voluntad? A los ciegos por voluntad. Versículos 12 y 13. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Hermanos, dice el texto que lo que eso produjo en Jesús, el decirle, no queremos ver ninguna señal aquí, algo allá en el sol, en la luna, en el cielo, queremos ver algo allá, produjo en Jesús algo como, ¿te lo llevas o te los mando? Más o menos así, ¿verdad? Literalmente fue desde las entrañas, un gemido interno. Hermanos, Jesús no complace los deseos de esta mala generación, los fariseos. Es más, en el texto paralelo de Mateo 12, 38 al 40 dice lo siguiente. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa va a ser la señal para ustedes. Ya no les voy a dar más señales. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La única señal para ustedes va a ser, y yo voy a morir y voy a volver a resucitar. No más señales para ustedes. Él no complace sus deseos. Los ciegos a voluntad, o como dijo un predicador, los deshonestos intelectuales. Porque intelectualmente ellos habían visto todos los milagros, pero eran deshonestos consigo mismos. Ellos decían, sí, veo eso, pero quiero ser deshonesto a lo que veo. ¿Sabe qué pasó con ellos? Jesús los abandonó. Vean el versículo 13. Y dejándolos, literalmente abandonándolos. Hermanos, eso sucede con los ateos. Dice el Salmo 14 que los ateos son personas que se dicen a sí mismos que no hay Dios. Ellos tratan de autoconvencerse, siendo deshonestos consigo mismos, para decir que no hay Dios. Ese es el mismo juicio de Romanos 1 y Romanos 2. A pesar de que ellos sabían que existía un Dios, ellos mismos decidieron no adorar a Dios, sino a adorar a las criaturas. Entraron en la idolatría. Y dice Dios que a ellos Dios los abandonó, los entregó a sus placeres. A estos y a todas las personas que intelectualmente saben que existe Jesús, que Él murió y resucitó, lo saben, pero que son deshonestos consigo mismos, ¿sabe qué hace Dios? Los abandona. ¿Quieren seguir en esa necedad? Está bien, sigue ahí y los abandona. Aleja, restringe su gracia común, los abandona. Por eso la sociedad va de mal en peor. Dios empieza a abandonar a la humanidad, empieza a quitar su gracia común. Y tal vez alguien aquí pueda decir, yo no creo que yo haya cometido ese pecado. Permítanme aplicar ese texto a la vida de todas las personas que están en este lugar y que todavía no son creyentes, incluyendo a los niños. A ustedes, niños, ustedes son parte de esto. Intelectualmente sabes que existe Jesús. Igual a los adultos que están en este lugar y que aún rehúsan creer en Cristo. Sabes intelectualmente que existe Dios.
Pero en tu corazón perverso quieres vivir lejos de Dios. No quieres que Jesús te gobierne. No quieres que la palabra de Dios guíe tu vida. No lo quieres hacer. Es lo mismo que estos ciegos a voluntad de nuestro texto, que a pesar de haber visto tantas cosas, no querían creer en Jesús. Hoy sucede lo mismo. Hoy hay evidencia científica, evidencia escritural, evidencia de la naturaleza de que existe un Dios. Hay evidencia de que viene un juicio, porque eso habla el libro de Apocalipsis. Cómo Dios desde la primera venida de Cristo ha estado enviando las famosas trompetas o las copas de la ira continuamente para avisar al mundo, hay un juicio, hay un Dios y hay un juicio. ¿Y qué has hecho tú? A pesar de toda esta evidencia, ¿qué has hecho tú? Incluso estás hoy posiblemente aquí y todavía tu corazón no quiere nada con Jesús. Ten cuidado porque hay una línea que no vemos. Y puede ser que hoy traspases esa línea y Dios diga, no más. Te voy a abandonar. Sigue viviendo como quieras. No más. No te voy a brindar más esa gracia común. Si tú piensas que tú no estás en las páginas de esta Biblia, estás equivocado. Porque si Dios te ha dado evidencias de que Él existe, evidencias de que Jesús existe, y aún así lo sigues rechazando, eres igual que ellos. Y corres el mismo peligro de ser abandonados como fueron abandonados ellos. No te juegues la oportunidad. La incredulidad es un mal que nos aqueja a todos. A unos de una manera, a otros de otra. Solo que la incredulidad en el estado pecaminoso o de condenación es peor. Porque te va a llevar al infierno. Son ciegos a voluntad. Déjame hacerte una última pregunta para continuar con mi sermón. Si Dios te ha mostrado de diferentes maneras que Él existe y que la única solución es que entregues tu vida a Cristo y te arrepientas y no lo has querido hacer y te mueres hoy, ¿qué excusa le vas a dar cuando te enfrentes cara a cara a Jesús? ¿Qué excusa le vas a dar? ¿Con qué vas a salir? Yo sé que tu conciencia dice con ninguna, pero tampoco haces nada. Y mi intención es despertarte hoy y rogarte en el nombre del Señor. Despierta. Mira un ejemplo aquí de lo que pasa con las personas que persisten en no aceptar al Señor. Son abandonados. Es algo serio. Y como les decía, eso incluye a nuestros hijos que no han llegado a Cristo. Y como decía Wilmer, es parte de lo que nosotros debemos de estar continuamente enseñándoles en casa. ¿Estás en esa situación? Hermanos, la otra sección que vemos en nuestro texto no es ahora con los incrédulos voluntarios, con los ciegos a voluntad, sino que hace una reprensión a aquellos cristianos que todavía son incrédulos, aquellos de la primera sección. Versículo 14 al 21, encontramos esta sección donde Jesús hace una reprensión a sus discípulos. En el verso 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un solo pan consigo en la barca. Pregunto, hermanos, antes de continuar,
¿quién eran los responsables, los encargados, ya que hubo pan hasta de sobra? ¿Quiénes eran los encargados de guardar pan, montarlo a la barca para las necesidades en el camino? ¿Era la necesidad de Jesús? ¿Era Jesús el encargado de eso? Eran sus discípulos. Aplicación. Hermanos, hombres, ustedes que están o van camino al diaconado, no esperen que los pastores hagan todo. Ellos esperaban que Jesús subiera el pan también, así que hizo el milagro también que Jesús suba el pan a la barca. No, los pastores no pueden hacer todo. Son los hermanos, los diáconos, los que deben de tener esa iniciativa de decir, bueno, nos toca a nosotros cargar el pan a la barca. ¿Qué dice el texto? Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un solo pan consigo en la barca. Verso 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué entendieron ellos? Versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Ustedes han visto, a usted le ha pasado y usted tenía algo en la mente y le dicen algo y usted lo conecta con eso y usted desconecta el cerebro de lo que están diciendo y se enfoca en algo que usted está pensando nada más. O sea, estos discípulos se suben al barco, entienden que se les olvidó subir el pan e inmediatamente cuando Jesús relaciona algo con el pan que da levadura, ahí se les apagó el switch. Y lo único que pensaban era, no trajimos pan. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Por qué Jesús menciona a Herodes aquí? Recuerden que en el contexto, los fariseos habían hecho alianza con los herodianos. Por eso menciona a Herodes aquí. Pero ellos no entendieron esto. Ellos tenían en la mente el pan, el pan, el pan, el pan. Se nos olvidó el pan. Somos malos diáconos. Es un ejemplo, ¿verdad? Somos malos diáconos. Se nos olvidó. Entendiéndolo Jesús, dice el verso 17, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? O sea, ¿eso fue lo único que ustedes entendieron? Yo no estoy hablando de eso. Versículo 17, segunda parte. ¿No entendéis? ¿Ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y vean el verso 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Hermanos, en esta parte, Jesús no solamente reprende a sus discípulos porque no entienden, sino que los advierte acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. En otras palabras, Jesús está advirtiendo a sus discípulos del legalismo, los fariseos. En el pasaje paralelo de Mateo y de Lucas también se menciona que estaban los herodianos y que tiene que ver con el liberalismo. Estaban los saduceos que tenían que ver con el secularismo. O sea, Jesús está diciendo, mira, tengan cuidado. Ustedes se pueden ir a un extremo de ser legalista y querer salvarse por obras, o se van al otro extremo. Ya no es por obras, entonces somos liberales. Tengan cuidado. Pero al mismo tiempo, la levadura, a lo que se refiere Jesús también, es la hipocresía. Como vimos en nuestro contexto, pasajes atrás. Y la hipocresía, literalmente la palabra era un actor. Alguien que finge algo, pero no es. Eso es hipocresía. Y tener una preocupación por las apariencias externas, ceremoniales, y no por el corazón. Los fariseos se preocupaban por las cosas externas, pero no por el corazón. Y les dice, tengan cuidado. Ustedes, mis discípulos, tengan cuidado. No se preocupen por las cosas externas. Preocúpense por las cosas del corazón. Pero luego dice que hay un rayo de esperanza para ellos, a pesar
de que todavía no entienden. Pareciera que tienen endurecido el corazón. Pareciera que aunque tienen ojos no ven, tienen oídos pero no escuchan, no recuerdan. Y dicen en verso 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. ¿Y cuántos de los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas canastas de este tamaño de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y ahí es lo que muchos predicadores han llamado, hay un rayo de esperanza. Todavía, aún no entendéis. Ustedes aún no entienden. Va a llegar el momento donde van a entender. Todavía no entienden. Hermanos, en los 15 minutos que me quedan, permítanme hablarles esto. Cuando yo veo el versículo 17 y 18, yo me pongo a pensar en lo siguiente: ¿qué tan duro es el corazón del ser humano? Aún sus propios discípulos no eran capaces de discernir quién era Jesús. De hecho, hay muchos eruditos que han estudiado el Evangelio de Marcos que dicen que, por un lado, la intención de Marcos es responder la pregunta ¿quién es Jesús? Pero por el otro lado es evidenciar la dureza y la ceguera aún de sus discípulos. Y véanlo, ya vamos en el capítulo 8. A pesar de todos los milagros que Jesús había hecho ante los ojos de ellos, y ellos pareciera que no habían entendido nada todavía. Pareciera que todavía estaban endurecidos en sus corazones. Pero hay un rayo de luz en el versículo 21 cuando dice, aún no entendéis. Porque más adelante sabemos que ellos verdaderamente llegaron a ser sus discípulos. E incluso llegaron a dar sus vidas por Jesús. Hay un rayo de esperanza para ellos. Sin embargo, yo quiero preguntarles a ustedes para ir aterrizando mi avión. Por un lado, en una escena, Marcos, desde el capítulo 8, versículo 1 al 10, nos muestra a los medio incrédulos, a los que son creyentes, pero que se les olvida el poder de Dios y son medio incrédulos. Después de eso, hay otra sección, hay otra escena donde aparecen los ciegos por voluntad, aquellos deshonestos intelectuales que a pesar de todas las evidencias siguen rechazando a Jesús y que son abandonados. Luego está la tercera sección donde él instruye y reprende también a los cristianos, a los discípulos, en cuanto a la levadura de los fariseos, y al mismo tiempo les dice, ¿cómo es que todavía ustedes no entienden? Hasta ahí lleva un hilo conductor de incredulidad, ¿cierto? Pregunta, ¿qué tiene que ver del versículo 22 al versículo 26 la sanación de este ciego? Porque eso es parte del argumento de Marcos. ¿Por qué Marcos coloca ahí, para terminar su argumento, un milagro de un ciego? ¿Por qué? Y como dice Sugel Michelin, recuerden que los evangelios son, yo uso una palabra, argumentos históricos teológicos, no son cronológicos. Marcos presenta en distinta ocasión la alimentación de los 5,000 que Marcos, porque Mateo tiene una idea que quiere exaltar o recalcar y coloca ahí esa alimentación. Marcos tiene otra intención. ¿Por qué Marcos, con la intención de hablar ahora de la incredulidad, coloca para terminar la sanación de un ciego? A lo que yo he titulado un milagro para reprender a los incrédulos. No crean que ese milagro que está en el versículo 22 al 26 está desconectado de la incredulidad.
es un milagro para reprender a los incrédulos. Versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Dice el texto. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, otra vez, la misericordia de Jesús, tomándole o tomándolo de la mano, o tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Antes de avanzar, recuerden lo que pasó en el milagro de la semana pasada. Jesús habla con un sordo, con un mudo, y usa sus manos en un lenguaje de señas para decirle al sordo y al mudo, te voy a sanar los oídos y te voy a sanar tu lengua. Tocándole los oídos y tocándole la lengua. Que hablábamos que eso sí es inclusión. Eso sí es inclusión, ¿verdad? Ahora, con este ciego, Jesús hace lo mismo. Le toma la mano, se lo lleva aparte y con una forma muy, no visual, sino de tacto, le hace ver a este hombre ciego, te voy a sanar tus ojos. Claro, como dice un predicador, y yo quiero repetir eso, niños, no practiquen esto en casa, solo Jesús lo hizo, le escupió en los ojos, ¿verdad? No lo practiquen en casa, por favor. Jesús, dice el texto, que le escupió en sus ojos y puso las manos encima. Recuerde que es un ciego, está como de una cierta forma, sin lenguaje, diciéndole, te voy a sanar tus ojos, ¿verdad? Y le preguntó si veía algo. Verso 24. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Literalmente, vio con claridad hasta lo lejos. Como alguien dijo, 20/20 su vista. Ahora, ¿qué tiene que ver la sanidad de este ciego con la incredulidad de los hombres? ¿Y por qué Jesús en esta ocasión no sana al ciego de una sola vez? ¿Por qué lo hace en dos partes? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué Jesús de ahí hacia atrás le dijo al mar, calla, enmudece, de una? Al cuadrapléjico le dijo, toma tu lecho y anda, de una. Al sordomudo, de una habló, de una escuchó. ¿Por qué ahora a este ciego lo hace en dos tractos, lo hace en dos partes? ¿Por qué? Recuerden que es un milagro para reprender a los incrédulos. Por un lado estaban los discípulos y vea la reprensión. Versículo 17. ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Verso 18. ¿Teniendo ojos no veis? ¿Ven cómo no está desasociado la curación del ciego con la reprensión a los que son incrédulos? Por un lado estaban los discípulos que tenían una vista más o menos de Jesús, más o menos. Ellos estaban, sí, ya eran cristianos y todo, pero tenían más o menos una vista de quién es Jesús, más o menos. Y por el otro lado estaban los ciegos completos y a voluntad. Jesús hace este milagro en dos secciones porque está mostrando, por un lado, hay algunos de ustedes que son como este en el primer paso. Ven, pero ven un poco borroso, pero ven. Esos son ustedes, los cristianos, los discípulos hasta ahorita. Ustedes ven un poco, pero van a llegar a ver bien. Pero por el otro lado estaban los ciegos completos.
Yo he leído el texto, he analizado el texto, incluso he investigado, y yo creo que es la forma correcta de interpretar la sanación de este ciego en su contexto. Decirle, mira, ustedes que ven, los fariseos, ustedes que ven, se hacen ciegos ustedes mismos y por eso van a ser condenados. Ustedes ven y no quieren aceptar lo que ven, de los milagros que yo hago, de que yo soy Dios, de que yo soy el Mesías. Ustedes que ven van a ser condenados. Estos otros medio ven, pero hay esperanza para ellos, van a llegar a ver. Y tomó al ciego en la providencia para sanarlo y evidenciar que llegar a conocer a Jesús es un proceso. Es un proceso. Usted empieza a confiar en Jesús entre más lea las Escrituras, entre más tenga tiempo con Él. ¿No dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Entre más conozcas tú a Jesús, más confianza vas a tener en Él. ¿Usted cree que Moisés dudaba de lo que Dios le decía? No, él tenía esa relación de ver como un amigo cara a cara en ese sentido a Dios y a escucharlo. Él no dudaba de lo que Dios decía, los otros más o menos, y otros todo. Hermanos, esta curación de este ciego fue hecha con un propósito: mostrar la ceguera de los seres humanos, su incredulidad y al mismo tiempo la incredulidad aún incluso de sus propios discípulos. Y cómo Jesús les iba a mostrar poco a poco, aclarando su visión acerca de Él, porque de eso trata Marcos. Hasta el capítulo 8 usted ve que Marcos recalca, aún no entendéis, ya eran cristianos, pero aún no comprendéis, tienen ojos y no veis, tienen oídos y no oyes. Hermanos, Marcos, como les dije antes, por un lado quiere contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? Aquí Marcos la contesta, Jesús es aquel que puede hacer milagros donde no hay. Con unos cuantos peces alimentó y panes, alimentó a más de 13,000 personas y sobraron 7 cestas de este tamaño. Yo soy ese, yo soy Dios, yo soy el que doy la vista. Pero por el otro lado, nos quiere mostrar que aún sus discípulos llevaron su tiempo para poder ver con claridad a Jesús. Hermanos, permítanme dar estas conclusiones de esto que hemos visto el día de hoy. Y quiero preguntar a aquellas personas que están entre nosotros, incluso a los niños que ya pueden comprender. Yo quiero hacer esta pregunta: ¿qué decisión van a tomar hoy? ¿Cuál va a ser tu decisión acerca de Jesús? Tú que eres incrédulo o incrédula, que eres deshonesto intelectual porque sabes, has visto de que existe Jesús. ¿Quieres que Jesús te abandone? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quiere que te dejen la corriente de tu obstinado corazón y seas condenado? Quiero hacer esa pregunta más enfáticamente otra vez. Tú que estás aquí, que todavía no quieres nada con Jesús, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que Jesús te abandone? ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a seguir jugando? ¿Qué vas a hacer? Tú sabes que Jesús es quien Él dijo ser. Sabes que Él es Dios. Sabes que la Biblia es la palabra de Dios. Lo sabes. Sabes incluso que te vas a enfrentar a un juicio. Lo sabes porque lo has escuchado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres que Jesús te abandone, te condene?
¿Quieres ir al infierno? ¿Y saben algo? Nadie, pero nadie más que tú serás el responsable de lo que te pase. Nadie. No vas a poder acusar a nadie. No vas a poder echarle la culpa a nadie. Únicamente tú vas a ser el responsable. Por eso te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir queriendo ser incrédulo? ¿Un ciego a voluntad? Porque eso es lo que eres. Yo estoy aquí para advertirte por amor a tu alma, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es una decisión suya y solo tú vas a ser el responsable de eso. Y hermanos en Cristo, usted que está aquí el día de hoy igual que yo, Dios quiere que sepas que hoy puedes y debes de dar un paso en tu crecimiento y que confíes más en el Señor. Deja de ser tan incrédulo. Él tiene cuidado de ti. Te lo ha demostrado muchas veces. Él quiere que des un paso más allá y sigas confiando en Él. Que tu familia pueda escuchar de tu boca, sí, tenemos esta situación, pero confiamos en el Señor. Dios quiere que des un paso en la confianza. Cree en las promesas, aférrate en las promesas porque Él no miente. Si Él ha dicho, ocúpate en mis cosas, ocúpate en mi reino, vive para mí y yo me voy a encargar de tus necesidades, Él lo va a hacer. Él no miente. Aférrate a esas promesas del Señor. Es hora de que demos un paso más y creamos más en el Señor después de hoy. Pero de igual, eso es una decisión que solo tú y yo podemos tomar. ¿Queremos ser igual de incrédulos mañana de lo que hemos sido hoy o ayer? O tal vez es un día oportuno para decir, el Señor ha hablado a mi corazón. Y la verdad que no tengo ninguna evidencia de por qué desconfiar de Dios. Todo lo contrario. Me ha mostrado una y otra vez que Él es bueno. Me ha mostrado una y otra vez que tiene cuidado de mí. La próxima vez o en esta situación voy a confiar de que Él tiene cuidado de mí. Dios ha hablado a nuestros corazones. Y como decía al principio, la incredulidad es un mal que nos aqueja a todos. Incrédulos y creyentes, como lo vemos en este texto. Hermanos, confiemos en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros, pero no se te olvide de buscar primeramente el reino de los cielos. Y a los demás que todavía no son creyentes y están entre nosotros, recuerda la advertencia. ¿Qué vas a hacer? Tú serás responsable de eso. Solo tú vas a ser responsable de que Dios te condene en el infierno para siempre. Porque a pesar de ver, no quieres ver. A pesar de oír, rehúsas escuchar. Tú vas a ser el responsable. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Confiamos en que tu Espíritu y tu palabra obren en nosotros, aplicando tu palabra a nuestros corazones, Señor. Gracias por mostrarnos a Cristo el día de hoy. Ver cómo Él tiene cuidado de nosotros. Cómo a pesar de que muchas veces desconfiamos, Él no tira la toalla, sino que nos vuelve a enseñar otra vez para que confiemos. Y gracias porque has advertido también a las personas que obstinadamente siguen rechazando a Jesús. Gracias porque esta advertencia les puede llevar a la salvación. Gracias, Señor, porque todavía la puerta de la salvación está abierta. Y te pedimos que tú obres con tu Espíritu,
dando vida al que esté muerto y animando al que esté vivo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar el último himno y quedamos despedidos. Hace silencio que no hemos terminado. Sumisión. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a entonar ese hermoso himno, Sumisión. Amén. La puerta estrecha es para la salvación y el camino angosto es. Yo no lo escogí, Dios me escogió a mí, sumiso a Cristo
estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das. Ayuda a nuestra incredulidad. Oh mi Dios, pecamos muchas veces. Ayúdanos para amarte y verte cada vez con más claridad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos,